Listo. Entonces, pues me repito, siguiendo el tema que estamos viendo de la parte de la administración financiera. La primera parte que nosotros vimos fue el valor del dinero del tiempo, que para la cual pues requerimos de la aplicación de lo que son las matemáticas financieras para saber el valor presente, el valor futuro, el pago en anualidad, la tasa de interés, si es simple o si es compuesta, si es efectiva o si es nominal. Después miramos lo que es la parte de la interpretación de los estados financieros dentro de la empresa, para lo cual pues utilizamos el análisis vertical, que nos muestra, o sea, cuánto es la participación de cada uno de los rubros que componen en este caso los estados financieros. Si hablamos del balance, pues qué participación tiene cada cuenta dentro del balance, digamos, contra una cifra base que tomamos, en este caso, por ejemplo, el total de los activos o el total pasivo y patrimonio, depende de lo que estemos analizando, o sea, qué participación tiene cada rubro, cada cuenta dentro de un total. Miramos también el análisis horizontal, que lo que nos muestra es la variación de las cuentas de un periodo a otro, o sea, de un año a otro, para lo cual pues requerimos tener estados financieros comparativos. Después miramos lo que fueron los indicadores financieros o razones financieras, vimos indicadores de endeudamiento, indicadores de rentabilidad, indicadores de liquidez, ¿cierto? Que pues, nos dan cómo está la parte del comportamiento de la empresa. Miramos también que para eso, pues la materia prima que nosotros necesitamos, pues son los estados financieros, y que por eso pues se deben presentar de una forma clasificada que nos permitan hacer la parte de ese análisis. Temas que vamos a ver hoy se llama proyecciones financieras. Es una herramienta fundamental dentro de la administración porque pues, nos permite proyectar, digamos así, la empresa hacia un futuro en forma financiera, o sea, es vernos financieramente cómo vamos a estar a cabo el tiempo, digamos, de acuerdo al tiempo que vamos a hacer la proyección. Entonces, yo una proyección la puedo hacer a 1 año, a 2 años, 3 años, 5 años. Si miramos cuando nosotros presentamos estados financieros para un banco, pues nos piden que presentemos la proyección de la empresa, por ejemplo, a 5 o a 10 años, incluyendo, por ejemplo, el préstamo que nos van a hacer y desarrollando ya el proyecto como tal. Entonces, eso por un lado, ¿cierto? Que nos permite, por ejemplo, la parte de las proyecciones. Mirar el comportamiento de acuerdo a unas cifras que se tienen dentro de la empresa. O sea, por ejemplo, cuando nosotros ya estamos, tenemos conocimiento del manejo, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este caso de la parte, por ejemplo, agrícola, ambiental y todo eso. Sabemos cuántos son los costos, pues podemos proyectar en el tiempo, pues cómo vamos a estar de acuerdo a unos comportamientos. La otra objetivo, por ejemplo, en la parte de la proyección es que nos sirva como herramienta, como carta de navegación, o sea, porque si yo ya tengo una proyección, o sea, yo sé que para producir, por ejemplo, digamos, 1 hectárea digamos, de papaya, de melón, de pimentón, de cualquier cultivo que yo tenga en la parte agrícola o en la parte industrial, entonces yo ya voy a tener esa referencia de cuáles van a ser mis comportamientos, y entonces lo que me permite compararme a través del tiempo con lo real, ¿cierto? Entonces, si yo digo que, por ejemplo, me voy a gastar 6 millones de pesos de acuerdo a la proyección en mano de obra, pues me voy comparando eso con lo real y pues me permite evaluar qué tan acertado estoy siendo, o sea, o a qué se debe, por ejemplo, de que no, de pronto no cumpla con la proyección. Por ejemplo, si dijimos que son 6 millones, ¿por qué en este mes se gastaron 7? Pues debe haber una justificación. Entonces, supongamos que esos 6 millones son en tiempos normales y digamos que cuando hicimos la parte de la siembra del cultivo, iniciamos el proyecto, pues se presentaron
cosas que no están dentro del manejo, por ejemplo, de la empresa. O sea, digamos, por ejemplo, que has un tiempo de verano, entonces tocó incrementar el riego, entonces tocó incrementar el personal, pues va a estar la justificación. O por el lado del contrario, hubo mucho invierno y tocó, por ejemplo, en este caso, drenar el agua, ¿cierto? Para que los cultivos no se dañaran, pues también tocó incrementar la mano de obra. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros tener como el control de cada uno de los costos o gastos en que estamos incurriendo, o sea, porque nos permite irnos comparando para saber cómo vamos y sabemos que si nos salimos de esos parámetros, pues estamos corriendo el riesgo a que hayan pérdidas. Si no cumplimos con esos requisitos, o sea, con esas metas o esas proyecciones que no hemos planteado. Dentro del que le envié, le mandé un archivo que se llama proyecciones financieras, la cual vamos a empezar a hacer, mirar cómo se debe hacer paso a paso, o sea, es aprender a hacer esa proyección. Entonces les voy a empezar a compartir mi pantalla. Listo. Ahí están viendo mi pantalla. Sí. Bueno. Bueno, entonces, dentro de lo que nos dice en la hoja, dice la compañía La Sonrisa S.A. en proceso de creación. O sea, que nos están diciendo que es una empresa que apenas va a iniciar. Entonces, a veces pensamos que yo no puedo hacer una proyección de una empresa que va a iniciar. O sea, nosotros podemos hacer proyecciones de empresas que ya están en funcionamiento o que apenas van a iniciar, ¿cierto? Entonces, la parte de la proyección pues, nos va a permitir eso. O sea, lo que les di ahorita es como la carta de navegación para que nos va a decir hacia dónde vamos. Es como cuando nosotros vamos a hacer un viaje, pues nosotros trazamos la ruta por la cual nos vamos a ir. Te dice que en proceso de creación para la cual desea determinar cuál debe ser el aporte inicial de los socios. O sea, cuánto deben aportar los socios. O sea, los que van a intervenir en la parte del proyecto. Muchas veces cuando nosotros hacemos proyectos lo empezamos al revés. Iniciamos con los aportes y después empezamos a mirar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que yo tengo que iniciar es determinar cuánto tengo y cuánto necesito para invertir. Que decirle a los socios, necesitamos es esto. ¿Y cuál será la situación financiera proyectada al cabo del primer año de operaciones? Y nos dan la siguiente información. Dice que se esperan vender 60.000 unidades anuales con un precio de 165 pesos la unidad y que todas se van a hacer a crédito. Pues todos estos son los parámetros que yo debo tener para poder hacer la proyección. Que el costo unitario de materia prima es de 40 pesos, que la mano de obra por unidad es de 20 pesos sin prestaciones sociales, que las prestaciones sociales representan el 50% de los salarios a pagar y el 80% de ellas se pagan en efectivo durante el periodo.
que se debe comprar una maquinaria por 5 millones, que la vida útil de esa maquinaria es de 10 años y que se depreciará por el método de línea recta. Dice que otros costos que hay que incurrir mensuales son mano de obra indirecta, 30.000, arrendamiento 15.000, mantenimiento 5.000 y otros 2.000. Dice que se incurrirán unos gastos de administración y venta de 120.000 mensuales y que un banco nos prestará 3 millones al 18% anual y el plazo para pagarlo será de 3 años, con abonos de 1 millón al final de cada año. Los intereses se pagarán por trimestre vencido. Que la tasa de impuestos es del 33%, que los proveedores de materia prima conceden un plazo de 45 días para el pago, que se desea mantener un efectivo mínimo equivalente a 2 meses de gastos de administración y venta, salarios sin prestaciones, arrendamiento, mantenimiento y otros costos fijos antes mencionados. Y que los niveles de inversión, o sea, las políticas de inversión en activos corrientes serán los siguientes: cuentas por cobrar, 2 meses de ventas; materia prima, 2 meses de producción; productos en proceso, 15 días de ventas, expresado en unidades equivalentes terminadas; y producto terminado, 75 días de venta. Entonces, con toda esa información nos pide que hagamos la proyección para determinar cuál debe ser el aporte inicial de los socios y cuál será la situación al cabo del primer año de operaciones. Entonces, nosotros siempre debemos partir. Lo primero que debemos hacer cuando vamos a hacer, por ejemplo, montar un proyecto, debemos hacer como el presupuesto de ventas. Por ahí es por donde yo debo siempre iniciar, o sea, por el presupuesto de ventas. Entonces, a veces lo hacemos al revés. Iniciamos primero con lo que vamos a producir y después miramos cómo lo vamos a vender. Entonces, lo primero que yo voy a arrancar es con el presupuesto de ventas, o sea, cuántas unidades voy a vender. ¿Y eso cómo lo voy a conseguir? Pues con el estudio, por ejemplo, de mercado que se va a hacer, o sea, cuánto va a ser el potencial, cuánto va a poder cubrir, o cuál va a ser la población objetivo, por ejemplo, ¿no es cierto?, del proyecto que yo estoy montando. Entonces, para hacer ese presupuesto de ventas, pues aquí ya nos están diciendo, por ejemplo, que las ventas esperadas, ¿cierto? Ventas esperadas van a ser 60.000 unidades y que el precio de venta el precio unitario de venta es de 165 pesos. $165. Entonces, si yo ya tengo las unidades que voy a vender y tengo el precio de venta unitario, ¿cierto? Entonces, pues ya puedo saber cuántas son las ventas totales. Sería coger pues, las unidades que voy a vender y las multiplico por el precio de venta unitario, o sea que mis ingresos anuales van a ser de 9.900.000. ¿Cierto? Ese es el primer paso. O sea, saber cuántos voy a vender. Entonces, es hacer ese presupuesto de ventas. Ventas esperadas, debo tener el precio de venta unitario y la parte de las ventas totales. El segundo paso, después de determinar el presupuesto de ventas, es determinar el presupuesto de producción. ¿Cuántas unidades tengo que producir, cierto? De acuerdo a lo que yo espero vender. Cuando nosotros hacemos un presupuesto, siempre tenemos que hablar presupuesto en pesos y presupuesto en unidades. O sea, cuántas unidades voy a producir y cuánto me representa eso en dinero. Entonces, en la parte del presupuesto de producción es cuántas unidades tengo que producir para que esto se cumpla. ¿Por qué tengo que determinar el presupuesto de producción? Porque resulta que yo tengo unas políticas de inventario. O sea, que cuántos días de inventario va a mantener de materia prima
sea, para que la producción sea continua, cuántos días va a mantener de inventario de productos en proceso y cuántos días va a mantener el inventario de productos terminados. Entonces, ¿cómo determino las unidades a vender? A producir, perdón. O sea, debo partir de las unidades a vender. Las unidades a vender. ¿A cuántas unidades vamos a vender? Ya dijimos que serían 60.000. Entonces, a esas unidades a vender, yo le tengo que sumar el inventario, decirle más inventario inicial, de productos en proceso. ¿Cierto? Para el caso de que yo ya estuviera funcionando, más inventario inicial de productos en proceso. En este caso, como miramos en el enunciado, dice que estamos en proceso de creación. O sea que en este caso el inventario inicial va a ser 0. El inventario inicial va a ser 0. Y eso me va a dar el total productos en proceso. Aquí antes de meterle producto en proceso, le restamos menos el inventario, final de productos en proceso. Menos inventario final de productos en proceso. Resulta que si miramos, dice que los productos en proceso, en la parte final del texto, nos dice que se requieren tener 15 días de ventas. 15 días de ventas. Entonces, para eso necesitamos aplicar, para determinar a cuánto equivale. Cuando nos dice 15 días de ventas, ahí estamos utilizando unos de los indicadores de análisis financiero que llevamos, por ejemplo, en la clase anterior, que es la rotación en este caso de, por ejemplo, inventarios. Y entonces tenemos que hacer una igualdad, decir que la rotación esperada, digamos que rotación esperada, es igual a ¿qué? Perdón, aquí les tenemos aquí que 75 días, porque nos están dando, perdón, 15 días, que 15 días es lo que nosotros queremos mantener de productos en proceso, ¿cierto? 15 días es igual a 360 días que tiene el año, 360 días que tiene el año, dividido la rotación esperada. Dividido la rotación esperada. Centremos esto aquí. Profe, ¿es 360 o 365 serían? 360. En este caso, para la parte contable y financiera, siempre se van a tomar meses de 30 días, ¿cierto? Que ya no se toma, por ejemplo, un calendario. Porque, por ejemplo, ¿cuántos meses tienen 28 días? Solo uno. ¿Uno? Sí, solo ¿Cuál? uno. ¿Febrero? ¿Y otro por Todos aquí? tienen 28 días. Ah, de pronto sí. ¿Sí o no? Qué bueno chiste. Todos tienen 28 días. Oye, no le estoy preguntando cuál es el único mes que tiene 28 días. Sí, Sino cuántos meses tienen 28 días. Todos los meses tienen 28 días. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si dijéramos febrero, que es de menos días,
Entonces, por ejemplo, cuando uno paga la nómina, entonces le pagan apenas 28 días en ese mes, no, le pagan los 30 días. Entonces, contablemente siempre se toman la parte comercial, que serían 360 días. En la parte financiera, o sea, lo que son los bancos, sí se toman los 365 días o 366 días cuando son años bisiestos. ¿Cierto? Años bisiestos. Entonces, en este caso, por ejemplo, dice que, digamos acá, mejorémosle un poco la presentación, que nos quede la fórmula. Entonces, lo que estoy haciendo es una igualdad, ¿cierto? Estoy diciendo que 15 días es igual a 360 días dividido la rotación esperada. Entonces, ahorita lo que hago es reemplazar, o sea, despejar la fórmula. Entonces, digamos que yo la voy a despejar aquí. O sea, esto mismo. Entonces, lo que hago es despejar. O sea, si este está dividiendo, pues lo paso a multiplicar acá. Y como ya me queda multiplicando acá, este 15 lo paso a dividir, ¿cierto? Pues haciendo pues toda la operación. O sea que yo aquí voy a colocar, ¿cierto? Que aquí va a ir la rotación esperada. Digamos que lo ajustemos al texto. Es igual a 360 dividido 15. ¿Cierto? Dividido 15. Y esto nos va a dar el resultado. O sea que nos va a dar que 360 dividido 15 nos va a dar 24 veces. ¿Cierto? Son 24 veces. O sea que la materia prima que nosotros en este caso vamos a utilizar en este proyecto se convierte 24 veces, ¿cierto?, en productos en proceso durante el año. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, este es como lo que nosotros estamos manejando dentro de los indicadores financieros. Entonces, ahorita, ¿cómo hallo el inventario final de productos en proceso? ¿Cierto? Entonces, el inventario final de productos en proceso, digámoslo aquí, vamos a hacer el inventario final de productos en proceso, ¿a qué va a ser igual? ¿O cómo lo hallo? Entonces lo coloco aquí y ajustémoslo más bien al texto. Listo. Listo, que el inventario final de productos en proceso, ¿a qué va a ser igual? Igual. Es a las ventas esperadas dividido la rotación esperada. ¿Cierto? Ventas esperadas dividido rotación esperada. Entonces, lo que hacemos es reemplazar. ¿Cuánto son las ventas esperadas? Las ventas esperadas, dijimos, en unidades van a ser, o sea, las unidades a vender, no digamos aquí que son las ventas esperadas, sino las unidades a vender, dividido la rotación esperada.
Y la rotación esperada, ¿cuánto nos dio? 24 veces. 24 veces. Y entonces aquí ya hallamos más 60 dividido 24. O sea que vamos a tener que las unidades de inventario final, o sea, inventario final de productos en proceso va a ser igual a 2.500 unidades. Kilogramos o de lo que estemos hablando, que se vaya a producir. ¿Cierto? En este caso, unidades. Entonces, yo ya aquí hallé el inventario. Entonces, aquí le digo menos inventario final de productos en proceso, o sea, que fue esto que nos dio acá. 2.500 unidades. Y eso nos va a dar total producto en proceso. Nos va a dar total producto en proceso. Entonces, aquí el producto en proceso es como coger que las unidades a vender dice más, aquí le coloqué, en este aquí es al revés, es menos, invertí, es menos el inventario inicial y aquí es más. O sea, porque el inventario final es el que nosotros queremos mantener. Al revés. Es más las unidades a vender menos el inventario inicial porque ya las tengo, más lo que yo quiero mantener en el inventario final. Me va a dar 62.500 unidades debo mantener en proceso. O sea, debo producir para que al final del año me queden 2.500 unidades en proceso. A esas productos en proceso me tengo que restarle menos el inventario inicial de productos terminados. Inventario inicial de productos terminados. Como apenas estamos iniciando operaciones, pues va a ser 0. Y hallamos más el inventario final de productos terminados. Entonces, para hallar el inventario final de productos terminados, pues debemos hacer esta misma operación que hicimos acá. Que nos están hallando también que es la rotación. Control C. Y vamos a decirle que lo vamos a colocar aquí. Entonces, en el texto nos dice que productos terminados es igual a 75 días. Entonces, yo aquí le coloco 75 días es igual a 360 dividido la rotación esperada. La rotación esperada, o sea, despejando la fórmula, de la ecuación, nosotros que esta es la ecuación, despejando dice rotación esperada es igual a 360 dividido 75, que nos va a dar 4.8. 4.8 veces. Y entonces, ¿cómo hallo el inventario final de producto terminado? Terminado. O sea, escoger las ventas esperadas, en unidades y dividirlas la rotación esperada, que nos dio 4.8 y en este caso nos va a dar 12.500 unidades. O sea que yo quiero mantener 12.500 unidades al final del año, ¿cierto? En inventario. Entonces, ya ese es el valor que yo llevo acá. 12.500 unidades. Y eso nos va a dar el total
de unidades a producir. Esto es lo que yo tengo que producir, esas unidades. Mire que son muy diferentes a las unidades que vamos a vender. Entonces digo, más el total productos en proceso menos el inventario inicial de productos terminados más el inventario final que yo quiero mantener. Entonces, en este caso tenemos que producir, ¿cierto? 75.000 unidades. ¿Alguna pregunta? Entonces, estas son las unidades que vamos a vender en el año. Y estas son las unidades que tenemos que producir en el año para conservar, de acuerdo a las políticas que establece la empresa, de mantener 15 días de ventas en productos en proceso y 75 días de ventas de producto terminado. Entonces, mantener este inventario es ¿para qué? O sea, para que en ningún momento yo me quede sin producción, ¿cierto? Entonces, es cuando ya uno comienza, por ejemplo, a montar las empresas y que tenga una producción continua, constante. O sea, que si alguien llega a comprar, ¿cierto? Tengamos existencia. Porque si solamente produzco, o sea, las unidades a vender, es lo mismo que produzco, o sea, que mi inventario va a ser cero. Si alguien llega que le venda una unidad más, pues no va a poder, porque pues no va a tener existencias. Entonces, lo primero que tengo que calcular es esto, las unidades. Cuando yo ya tengo las unidades a vender, entonces ya puedo hacer el presupuesto de producción, ¿cierto? En pesos. Presupuesto de producción en pesos. Este es el presupuesto de producción en unidades. Entonces, para ese presupuesto de producción en pesos, pues parto de la materia prima. Primero la materia prima. Como yo ya sé cuántas unidades voy a vender, ¿cierto? Que son las unidades a producir, perdón. Entonces serían las unidades a producir por el costo por unidad. ¿Cierto? Costo por unidad. Entonces, escoger que, por ejemplo, 75.000 por, en este caso me dice que el costo de materia prima es de 40 pesos. O sea que la materia prima que yo me voy a consumir en el año me vale 3 millones de pesos. Entonces, ya con esto yo ya sé cuánto me va a gastar de materia prima, o sea, cuánto necesito de plata para la materia prima que se necesita. ¿Qué más necesito para producir? Necesito la mano de obra directa, ¿cierto? ¿Y cómo hallo la mano de obra directa? Pues escoger las unidades a producir por el costo de la mano de obra por unidad. Costo mano de obra directa unitario. Así, entonces, en este caso me dice que la mano de obra directa sin prestaciones equivale a 20 pesos. Entonces, coger las unidades a producir por los 20 pesos. En este caso, la mano de obra me vale 1.500.000, ¿cierto? 1.500.000. ¿Qué más necesito? Mano de obra indirecta. Mano de obra indirecta. Entonces, ¿qué me dice la mano de obra indirecta? Dice que la mano de obra indirecta, ¿cierto? En este caso, no va en proporción a las unidades, sino que me dice que son mensuales. Entonces, por ejemplo, en este caso es el costo mensual. Costo mensual. Profe, disculpe una inquietud. Sí.
Profe, disculpe, ¿me podría volver a explicar cómo sacó el 1.500.000? Es que no vi que usted dijo 20 pesos, pero no vi dónde lo sacó. Ah, listo, bueno. Listo, espérate, ya termino esto y ya vuelvo y le repito. Costo mensual, entonces, por los meses. Bueno. En relación a la dijimos, por ejemplo, la materia prima. La materia prima me está diciendo que son las unidades a producir por el costo por unidad. ¿De dónde estoy sacando ese costo unitario? O sea, ese costo unitario está en el texto que yo les envié, ¿cierto? En la hojita que yo les envié, en Word, que me dicen ventas esperadas 60.000 unidades a 165 pesos. Entonces, de ahí sacamos 60.000 unidades a 165 pesos. Me da el presupuesto de ventas en pesos, que serían 9.900.000. Ahorita vamos a hacer el presupuesto de producción. Entonces, me dice que tengo que, con todo lo que hicimos, que tengo que producir 75.000 unidades y ahorita tengo que saber estas 75.000 cuánto me representa en pesos. Lo primero que tengo que hacer es coger la materia prima. Y la materia prima es coger desde las unidades a producir por el costo por unidad. Entonces, en el texto me dice que el costo unitario de materia prima es de 40 pesos, ¿cierto? De ahí salen los 40 que estamos mirando acá. Hacemos lo mismo con la mano de obra directa. Me dice la mano de obra directa, ¿cierto? Por unidad es de 20 pesos sin prestaciones sociales. 20 pesos sin prestaciones sociales. Entonces, coger, ¿cierto? Las 75.000 unidades que tengo que producir por el costo unitario de la materia prima, de la mano de obra directa, perdón. ¿Cierto? Que sería 20 pesos, que es lo que nos están diciendo en el texto. Y eso nos daría 1.500.000. De ahí dice, mano de obra indirecta. Entonces dice que es coger el costo mensual, ¿cierto? El costo mensual de la mano de obra indirecta por el número de meses que vamos a hacer la proyección. Entonces, en este caso sería coger, dice que el costo mensual son 30.000 y nos están pidiendo que hagamos la proyección a un año, o sea, sería por 12 meses. Entonces, en este caso sería por 12 y nos va a dar 360. ¿Cierto? Eso es sin prestaciones. Entonces, ahorita, ¿qué seguiría aquí? Por ejemplo, las prestaciones sociales. Y las prestaciones sociales, ¿cómo vamos a sacar? ¿Cierto? Entonces, escoger la mano de obra directa más la mano de obra indirecta por el 50%. ¿Cierto? Que eso es lo que nos está diciendo el texto. Mano de obra directa más mano de obra indirecta, porque dice las prestaciones sociales representan el 50% de los salarios a pagar. Hasta ahí. Ese 80% que dice ahí lo necesitamos más adelante. Entonces dice, las prestaciones sociales, dice que es el 50% de toda la mano de obra que se va a manejar allí. Entonces la mano de obra está integrada por mano de obra directa y mano de obra indirecta. Entonces, pues aquí yo le tengo que decir que me coja este 1.500.000 más estos 360, ¿cierto? Que serían las dos manos de obra, y le aplico el 50%. O sea que las prestaciones sociales equivalen a 930. ¿Cierto? 930. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que mirar, por ejemplo, dentro de la empresa. La mayoría de la gente no mira y no se da cuenta de esto, o sea, por ejemplo, sobre todo cuando uno es empleado. Para una empresa, normalmente un trabajador le representa el 51% más de lo que le paga. Entonces, digamos, si yo le pago a una persona, por ejemplo, mensualmente 1.000.000 de pesos como salario, realmente esa persona me vale 1.510.000. ¿Cierto? 1.510.000. Esos 510 que representa, yo le estoy pagando la seguridad social, o sea, salud, pensión, riesgos parafiscales, cesantías, primas, vacaciones que le tengo que pagar, o sea, todo lo de ley, ¿cierto? Lo de ley, lo legal. Entonces, por ejemplo, una persona que gana 1.000.000 a mí me vale 1.510.000 y multiplique por la cantidad de trabajadores que pueda tener una empresa. Entonces,
O sea, se me aumenta la nómina, digamos una nómina de 10 millones, o sea, prácticamente me vale 15 millones 100. ¿Cierto? Entonces, son 5 millones 100 más. Listo, bueno, entonces seguimos con el presupuesto de producción, pero ya en pesos. Entonces, después de las prestaciones sociales, que ya tenemos la mano de obra directa, entonces tenemos también el arrendamiento. A los costos indirectos, en este caso quería el arrendamiento, que sería el costo mensual por el número de meses, por los meses que vamos a hacer la proyección. Entonces, en este caso, el costo mensual me dice que el arrendamiento son 15.000 y sería por 12 meses. Vale a 180. ¿Qué otro costo tenemos allí? Mantenimiento. Mantenimiento. Entonces, el mantenimiento es igual el costo mensual por los meses. Aquí costos mensuales, costo mensual. Costo mensual, para entonces, en este caso nos dice que son 5.000 por los 12 meses. Y que tenemos otros costos. Otros costos y hacemos lo mismo. Costo mensual por los meses. Como estamos hablando del año, me dice que son 20.000 por 12 y me haría 240.000. Entonces, hasta aquí sumo. Y esto me daría total costos efectivos. O sea, los costos efectivos son ¿qué? O sea, lo que realmente me implica desembolso de dinero. ¿Cierto? Efectivos. En la parte de la producción, ¿qué más le tengo que agregar? O sea, la depreciación de la maquinaria. ¿Cierto? La depreciación de la maquinaria. Y en este caso es, o sea, escoger el valor de la maquinaria y dividirlo por la vida útil. Porque nos están diciendo que es en línea recta. ¿Cierto? En este caso nos dice que el valor de la maquinaria, ¿cierto? Tenemos que invertir de 5 millones y que la vida útil es de 10 años. Como estamos sacando la proyección a un año, entonces pues ya está en años. Si la estuviéramos sacando por meses, pues tengo que convertir esos 10 años a meses, que serían 120 meses para sacar, digamos, la depreciación mensual. Como necesitamos sacar la depreciación anual, pues lo que hago es dividirla por 10 años. Y me va a dar que son 500.000 pesos. Y esto me va a dar el total costos de producción. Total costos de producción, que serían los 6 millones efectivos, 6.270.000 más la depreciación. La depreciación no acá, digamos, dentro de los costos efectivos. O sea, porque estos 500.000 pesos que yo estoy metiendo aquí no me implican desembolso de dinero. O sea, yo no saqué plata, ¿cierto? Yo no saqué plata para meter esos 500.000 pesos ahí. O sea, ahí lo que estoy reportando es el desgaste, por ejemplo, de la maquinaria. Si uno compra, por ejemplo, digamos, un tractor, pues él se va desgastando a través del uso, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se llama la parte de la depreciación, ¿cierto? Es por el uso, o sea, el desgaste que va teniendo natural, pues por usar ese bien. Es lo mismo que, o sea, el único bien que no se deprecia es el terreno,
¿cierto? Porque ese no pierde valor, ese antes gana valor. Pero inclusive una construcción, ¿cierto? Usted puede tener una construcción nueva y déjela quieta y verá que se va dañando. Se le va dañando la pintura, se le van dañando los techos, etcétera, etcétera. Entonces, si usted no le hace mantenimiento, pues se va a tener, y así usted no la use, ¿cierto? Él se va dañando. Lo mismo, por ejemplo, un vehículo, que lo tienen que estar calentando y todo, porque si no, a lo último se pega. Entonces, aquí yo ya tengo el total de costo de producción, o sea, pero estas 75.000 unidades me cuestan 6.770.000 pesos. Ya, con todos estos parámetros que tenemos acá. ¿Qué más tengo que sacar acá? Tengo que sacar el costo unitario efectivo, costo unitario efectivo, que sería coger ¿qué? El costo efectivo dividido las unidades a producir. De esa forma saco el costo unitario efectivo. Entonces sería coger que los 6.270.000 dividido las unidades a producir. ¿Cierto? Que en este caso me daría, la idea es que siempre se manejen con 2 decimales, porque pues un decimal, por ejemplo, en la parte económica, eso va sumando. Entonces, ahí, no, manejemos 84, no, pues ponga a sumar, ir ahí poquitico, ahí me da dando 40 centavos, por ejemplo, y lo redondeamos son 40 centavos de cada peso. Entonces, imagínense, en millones, ¿cuánto nos da? Es lo mismo cuando cobran el 4 por mil, uno dice que le cobran en el banco 4 por mil y usted va a saque al final del año cuánto suma y se dirá que pagó un poco de plata. Listo. Y necesitamos también el costo unitario total. El costo unitario efectivo y ese sería el costo unitario total. El costo unitario total es que coger el costo de producción y dividirlo en las unidades a producir. En este caso serían los 6.770.000 dividido las unidades a producir. Y le colocamos los 2 decimales, ¿cierto? 90.27 y 83.60. La idea es que siempre manejemos decimales parejos, o sea, si son 2 decimales o un decimal, que sean todos con 2 decimales o todos con un decimal, para que cuando pues, uno coloque, mire acá las cifras, pues todos quedan alineadas. No que de pronto no me queda adentro, está más para afuera, hasta que me parezca como si fuera un serrucho. Pues ya es más que todo presentación, porque igual los valores pues tampoco van a cambiar pues demasiado. Pues si uno ya lo hace aquí, por ejemplo, internamente en una hoja de cálculo, él está tomando todos los decimales de acá, porque pues aquí hay más decimales. ¿Cierto? Si miramos aquí hay más decimales. En este caso sigue 0000. Miremos en este otro. Este sí tiene 6666777. Listo. Entonces, hasta ahí sería el segundo punto, que sería el presupuesto de producción. Todo eso tenemos que hacer para el presupuesto de producción. ¿Alguna pregunta? Listo. Bueno, entonces continuemos. El tercer paso. El tercer paso es el presupuesto de inversión en inventarios. O sea, como nos están pidiendo que determinemos cuánto es la inversión inicial de los socios,
pues tengo que determinar cuánto tengo que invertir en inventarios. O sea, cuánto tienen que invertir los socios en inventarios. Entonces, ¿cómo determino la inversión en inventarios? Pues escoger los inventarios finales y multiplicarlos en este caso por el costo unitario efectivo, que es lo que me implica desembolso de dinero. Entonces tengo que tener, por ejemplo, el inventario final de productos en proceso. Entonces, el inventario final de productos en proceso es coger ¿qué? A las unidades que me quedan en inventario, que serían hasta 2.500, multiplicarlas por el costo unitario efectivo. Digamos aquí, escoger ¿qué? Las unidades de inventario final de productos en proceso por costo unitario efectivo. Costo unitario efectivo. Entonces me haría 209.000. Debo hacer lo mismo con el inventario final de productos terminados. Entonces, ¿qué debo hacer? Las unidades inventario final de producto terminado por el costo unitario efectivo. En este caso serían las unidades, en este caso nos quedaron 12.500 por costo unitario efectivo. ¿Cierto? Quería 1.045.000. Y proceso, pues serían 209.000. ¿Qué otro inventario nos falta? El inventario final de materia prima. Inventario final de materia prima. Entonces, ¿de dónde sacamos el inventario final de materia prima? Pues tenemos que hacer el mismo proceso que hicimos acá de esta igualdad. Digamos lo que le vamos a hacer acá abajo. Vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué nos dice el texto? Dice, materia prima, dice que 2 meses de producción. Está al final del texto, dice 2 meses de producción. 2 meses equivalen ¿a qué? A 60 días. Entonces dice que 60 días es igual a 360 días la rotación esperada. Despejo la fórmula, rotación esperada es igual, ¿cierto? A 360 días dividido 60 me da 6 veces, ¿cierto? Y entonces el inventario final de materia prima, ¿a qué va a ser igual? ¿Cierto? Al consumo de materia prima dividido la rotación esperada. Y en este caso el consumo de materia prima, ¿de dónde lo sacamos? O sea, desde el presupuesto de producción aquí que dijimos, dice materia prima. O sea, ¿cuánto voy a consumir? Entonces sería 3 millones dividido 6 que me dio la rotación. O sea, que el inventario que yo voy a mantener aquí, en este caso, son 500.000 pesos. Entonces aquí ya nos sobra. ¿Cierto? Querían 500.000 pesos. O sea, esa sería la inversión. Más 500. Listo. Entonces, de esa forma, determinamos lo que es el presupuesto de inversión en inventarios. ¿Cuánto deben invertirse en productos en proceso? 209.000. ¿Cuánto debe invertirse en inventario de productos terminados? 1.045.000. ¿Cuánto se deben invertir en inventario de materia prima?
¿cierto? 500.000 pesos. Seguimos con el cuarto paso. El cuarto paso es, digamos aquí que nos están, primero acá que lo tengo al lado, 1, 2, 3, el cuarto, inversión en cuentas por cobrar. Entonces, el cuarto paso es la inversión en cuentas por cobrar. ¿Cuánto deben invertir los socios en las cuentas por cobrar? ¿Y qué me dice la parte de las cuentas por cobrar? Me dice que son 2 meses de ventas, ¿cierto? 2 meses de ventas. O sea que tengo que hacer esta misma rotación. Cuentas por cobrar. Entonces, las cuentas por cobrar me dice que son 2 meses de venta, o sea que sería la misma rotación esperada. 60 es igual a 360, digo la rotación esperada. Y me dice que la rotación esperada es igual a 360, me da 6 veces. Y aquí me dice que las cuentas por cobrar finales. Entonces aquí no sería inventario, no. Cuentas por cobrar finales. ¿Cuánto nos daría las cuentas por cobrar finales? Que sería igual a las ventas totales dividido la rotación esperada. ¿Y las ventas totales de dónde las saco? O sea, del presupuesto de ventas. ¿Cierto? Que tengo acá. Presupuesto de venta que fueron 9 millones. O sea que me va a decir que las cuentas por cobrar finales van a ser 1.650.000. Entonces parto de aquí de las cuentas por cobrar finales. Cuentas por cobrar finales equivalen a 1.650.000. No me lo copio. Listo. 1.650.000. ¿Y cómo determino la inversión? Porque me diciendo es cuánto es la inversión, ¿cierto? En cuentas por cobrar. Entonces, eso dividido el precio de venta unitario, ¿cierto? Que en este caso es de 165 pesos, ¿cierto? Lo dividido 365, entonces más dividido 165, entonces me dan las unidades de cuentas por cobrar finales. Y cuando ya tengo las unidades de cuentas por cobrar finales, pues puedo determinar la inversión en cuentas por cobrar finales, que sería coger ¿qué? Las 10.000 unidades por el costo unitario efectivo. Entonces, en este caso, la inversión en cuentas por cobrar sería de 836.000 pesos, que es muy diferente a lo que me queda en cuentas por cobrar. ¿Cierto? Entonces, esto es lo que hay que invertir para que me quede en esto. Y seguimos con el quinto paso, ¿cierto? Que es la inversión en efectivo, el presupuesto de efectivo mínimo. Mínimo requerido. Ese efectivo mínimo requerido, o sea, ¿en qué consiste? Resulta que cuando nosotros montamos un proyecto, cualquier negocio,
pues nosotros tenemos que tener un efectivo mínimo para cubrir el funcionamiento de la empresa y sobre todo cuando está iniciando. Cuando uno hace el montaje del negocio, pues tiene unos meses en que usted va a estar improductivo, ¿cierto? Es que solamente va a hacer invierta, 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 para ya al cabo, por ejemplo, depende pues el tipo de negocio que esté montando, o sea, a cuánto tiempo va a empezar a producir o a vender. Entonces, digamos, si hablamos de cultivos, hay cultivos que se demoran, por ejemplo, en el caso de la uva, usted monta el patronaje y todo eso, y se puede demorar entre 2 años, de 2 a 3 años para empezar como a cosechar. Y entonces, ese tiempo que usted está improductivo, o sea, ¿con qué se va a sostener? Entonces, pues yo tengo que calcular eso para cuánto tiempo, ¿no es cierto? Necesito sostenerme antes de entrar. O sea, que el mismo negocio empiece a producir el flujo que necesita para pagar todas sus obligaciones. Porque, o sea, yo no voy a tener 3 años ahí personas que están trabajando y no les pague. Yo es que yo les pago cuando empieza a producir. O a los proveedores, no, es que yo le pago dentro de 3 años que empieza la cosecha. No, y me toca pues conseguir. Entonces lo que nos están diciendo allí que el efectivo mínimo requerido dice que son 2 meses de... ¿2 meses de qué? ¿Cierto? Nos están diciendo. ¿Cierto? 2 meses. Acá nos dice en el texto, ya se mantiene un efectivo mínimo equivalente a 2 meses de gastos de administración y venta. Pues, gastos de admon y venta. ¿Cierto? Entonces nos dicen que los gastos de administración son de 120,000 pesos mensuales. Entonces, como son 2 meses, lo multiplico por 2. ¿Qué más necesito? Me dice 2 meses de gastos de administración y venta de salarios sin prestaciones sociales. Entonces, en este caso, por ejemplo, de salarios, el salario en este caso sería la mano de obra. Salario, entonces, digamos aquí que va a ser mano de obra directa más mano de obra indirecta. ¿Cierto? 2 meses. Pero resulta que eso, ¿dónde nosotros lo hallamos? Entonces, digamos así, más, nosotros ya lo tenemos acá, que es 1.500.000, ¿cierto? 1.500.000, que es la mano de obra indirecta, más los 360, que es la mano de obra indirecta. Resulta que eso es por el año, entonces lo divido por 12 y lo multiplico por 2 meses. O sea que me daría 310. O sea, escoger la mano de obra directa, la mano indirecta, como es anual, la divido por los 12 meses, y como me está diciendo que requerimos mantener 2 meses, entonces sería multiplicarlo por 2. Dice arrendamiento. Arrendamiento, entonces el arrendamiento me decían que eran 15,000, entonces más 15,000 por 2. 15,000 por 2. Mantenimiento. El mantenimiento me dice que son 5,000 por 2 meses. De ahí sigue otros costos. Otros costos, que en este caso serían 20,000 por 2. Y eso me daría el efectivo mínimo requerido. Sumatoria. Que serían 630,000. Es el efectivo mínimo requerido para mi funcionamiento. Y ahí seguimos con el paso 6. Que sería
el presupuesto de cuentas por pagar. Presupuestos de cuentas por pagar. Entonces, en el caso de las cuentas por pagar, dice que los proveedores de materia prima nos conceden un plazo de 45 días. ¿Cierto? 45 días. Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar cuánto ascienden las compras. ¿Cierto? ¿Cuánto ascienden las compras? Entonces, hacemos el equivalente, entonces sería cuentas por pagar iniciales. ¿Cierto? Cuentas por pagar iniciales. En este caso sería 0 más las compras, ¿cierto? Más las compras. Y esas compras las tomamos de donde? Del consumo de materia prima, ¿cierto? Consumo de materia prima. Menos el inventario. Creo que aquí lo arranqué, fue al revés. Vemos aquí, dice, decimos compras. Dimos compras acá, 3 millones. Y es menos el inventario inicial de cuentas por pagar. Iniciario de cuentas por pagar, que sería 0. Eso me daría total cuentas por pagar. Sería más menos, serían los 3 millones. Y le sumamos más inventario final de materia prima. Es inventario inicial de materia prima, que en este caso nos daría inventario final, que fue el que nos dio acá de 500.000 pesos. Inventario final. Y eso nos va a dar el total de compras. Eso es lo que tenemos que comprar. Total de compras. Ya después de que tengo el total de compras, pues tengo que hallar la rotación. La rotación. Entonces dice que los proveedores nos dan 45 días. 45 días es igual a 360, dio la rotación esperada, entonces rotación esperada es igual a 360 dividido 45, nos da 8. Entonces aquí nos daría las cuentas por pagar finales. Cuentas por pagar finales, ¿a qué sería? Igual a las compras, ¿cierto? Dividido la rotación esperada. ¿Y cuánto fue las compras? Pues nos dio 3.500.000. O sea que las cuentas por pagar finales serían 437.500. Listo. Entonces, aquí nos daría las cuentas por pagar finales. Serían los 437.500. Sí, lo haría ya. Sí.
437.500. Entonces, ya con estos pasos que tenemos acá, estos primeros 6 pasos, digamos aquí, hacemos el 7º paso, que sería lo que nos están dando, o sea, la primera respuesta, determinar el aporte inicial de los socios. El aporte inicial de los socios. Y entonces, ¿cómo determinamos el aporte inicial de los socios? Entonces, primero cogemos la inversión en activos, ¿cierto? Que estaría dado por qué? Por el efectivo mínimo requerido. Entonces, ¿cuánto fue el efectivo mínimo requerido? Se lo tenemos acá. Efectivo mínimo requerido, 630.000. ¿Cierto? El inventario inventario de materia prima. ¿Cierto? Inventario de materia prima. El inventario de materia prima nos dio 500.000. Inventario de productos en proceso. Pues inventario de productos en proceso nos dio 209.000. Inventario de productos terminados, que serían 1.045.000, ¿cierto? ¿Qué más necesitamos invertir aquí? A la maquinaria. Maquinaria, que en este caso nos dice que fueron de 5 millones. 5 millones. Aquí nos faltó, antes de inventario, las cuentas por pagar, por cobrar. Cuentas por cobrar. Entonces tenemos que invertir en cuentas por cobrar, que nos dio 836.000. Y eso nos daría total inversión. Digamos, total inversión en activos. Total inversión en activos. Que nos daría 8.220.000. Es lo que se necesita para el proyecto. Entonces, ya después de que tengo lo que yo necesito invertir, entonces miro la financiación. Financiación, o sea, ¿con qué recursos cuento? Entonces, con las cuentas por pagar finales, ¿cierto? 437.500 y préstamo bancario. En este caso nos dice que nos van a prestar 3 millones. Me daría total financiación. Ya la suma de los dos serían 3.437.500. Y entonces esto ya nos daría el total aporte
aportes de socios. Que sería coger que la inversión en activos menos la financiación nos daría 4.782.500. O sea, eso es lo que me quedaría faltando. Entonces, eso es lo que tendrían que aportar los socios. Entonces, pues de esa forma se va haciendo la parte, por ejemplo, del proyecto. A veces llegamos y colocamos en la plata y después miramos, bueno, qué es lo que necesitamos y por eso a veces o nos sobra mucha plata o a veces nos falta también porque nos quedamos cortos, porque no hicimos la parte de los cálculos bien. Sobre todo, por ejemplo, cuando uno comienza, muchos que están estudiando que hagan el proyecto así, pues simulado, ¿cierto? No, yo a cada socio, 5 socios y aportaron 10 millones y cuando va a mirar uno le sobra plata. ¿Por qué? Pues no, se hace primero la parte de estos 7 pasos que son, o los 6 pasos anteriores, ¿cierto? Para determinar cuántas unidades voy a vender y cuántas unidades voy a producir. Ya después de que tengo todos estos datos, pues ya vamos a responder la segunda pregunta. O sea, aquí ya estamos dando la respuesta a la primera pregunta que decía, si se desea saber cuál es el aporte inicial de los socios. O sea, ese es el aporte que deben hacer los socios. En este caso, esta sería la primera respuesta. ¿Cierto? De ahí seguimos con el paso número 8. Que sería el estado de resultados. El estado de resultados proyectado. O sea, es proyectar ya la situación financiera de acuerdo con todo ese movimiento a un año. Para yo hacer el estado de resultados proyectado, pero primero tengo que hacer el estado de costos. Estado de costo de productos vendidos. El estado de costos de productos vendidos. ¿Cómo saco el estado de costos de productos vendidos? O sea, es determinar cuánto me cuesta lo que yo estoy vendiendo, o sea, cuánto me costó producirlo. En este caso, por ejemplo, una empresa manufacturera. Porque, por ejemplo, una empresa comercial, pues en cuanto compré el artículo y ya la ganancia, o sea, lo vendo, o sea, le agrego la utilidad y listo. Bueno. Entonces, para hacer el estado de costos de productos manufacturados y vendidos, vamos a iniciar, o sea, aquí vamos ya en este paso que es el aporte inicial, la financiación. Arrancamos con el costo de producción. Costo de producción, o sea, ¿cuánto es mi costo de producción? El que nos dio acá 6.770.000. ¿Cierto? A ese es mi costo de producción. A ese costo de producción, que yo le voy a sumar el inventario inicial de productos en proceso. ¿Cierto? Inventario inicial de productos en proceso. En este caso sería 0. Aquí le quito esto. Y le voy a restar menos inventario. Aquí sería inventario de producción más, aquí sería más inventario inicial de producto proceso menos inventario final de productos en proceso.
P2. Inventario. ¿Y cuál sería el inventario final de productos en proceso? Para el estado de costos, pues es coger las unidades que me dio en proceso, o sea, las 2.500 unidades que nos da acá, pero ya no por el costo unitario efectivo, sino por el costo unitario total, o sea, por los 90.27. Por los 90.27. Y eso me va a dar el total productos en proceso. ¿Cierto? Más el inventario de costos de producción más el inventario inicial menos el inventario final. Esto me da el total de productos en proceso. A esos productos en proceso, pues le voy a decir que más el inventario inicial de productos terminados. En este caso sería 0 porque apenas estamos iniciando las operaciones. Menos el inventario final de productos terminados. Productos en proceso, productos terminados. Hacemos lo mismo, cogemos las 12.500 unidades que nos quedaron en inventario final por el costo unitario total. En este caso sería 1.128.333. Y eso me va a dar el costo de productos vendidos. El costo de productos vendidos, que sería coger los 5 millones que es el producto en proceso, más el inventario inicial, menos el inventario final. O sea, quedarían 5.416.000, o sea, son 9 millones que yo vendí allá, ¿cierto? Mi costo fueron 5.416.000. Entonces, aquí ya sí empiezo a hacer el estado de resultados proyectado. Estado de resultados proyectado. ¿Cómo inicio el estado de resultados proyectados? Pues con las ventas. ¿Las ventas las tomo de dónde? El presupuesto de ventas, que fueron 9.900.000. ¿Cierto? Menos costo de productos vendidos, que fue lo que acabamos de hallar, ¿cierto? Costos de productos vendidos. Y eso me va a dar lo que es la utilidad bruta. Voy a coger los 9.900.000 menos los 5.416.000 me da la utilidad bruta. A esa utilidad bruta pues le voy a restar menos los gastos de administración y venta. En este caso me decían que eran 120.000 por 12 meses. Es mensual. Y eso me va a dar la utilidad operativa. La utilidad operativa es la utilidad propia del negocio. La utilidad propia del negocio. Y esa utilidad operativa vamos a restar menos el impuesto de renta, que en este caso nos dice que es el 33%. 33%. Entonces, más por el 33%.
Entonces me da 1.004.520. Ah, pero aquí me falta, antes del impuesto de renta. Antes del impuesto de renta nos falta los gastos por intereses. Como nos hicieron un préstamo, de 3 millones de pesos, que para pagarlos anual, y los intereses dice que se pagan por trimestre vencido, que es del 18%. Entonces tengo que ir a buscar, por ejemplo, acá dijimos en la parte de la financiación, tenemos acá en el punto 7, financiación, préstamo bancario por el 18%. Serían 540.000 pesos. Serían los intereses. Y esto nos da la utilidad antes de impuestos. Y a esa utilidad antes de impuestos le aplicamos menos impuesto de renta del 33%. Ponle aquí que este es menos. Menos gasto por interés. El 33%, entonces sería coger estos 2.504.000 por el 33%. Nos daría 826.320. La idea es que como pues a la DIAN se le paga es por miles, o sea, yo le pagaría en este caso 826.000. Para yo no tener que registrar, por ejemplo, una contabilidad de esos 320, porque después cuando yo pague me va a quedar como sobrante, pero yo lo que hago aquí es redondearlo. ¿Cómo lo redondeo? Yo le digo acá, igual, por ejemplo, más redondear. Redondear. Paréntesis. Al final le digo qué número decimal es el que yo voy a redondear. Entonces le digo menos 3. Me rondea al 1000. 33% número. Punto y coma. Punto y coma y ahí sí número de decimales. Listo. O sea, menos 3 para que me lo rendee a miles. Si yo quiero que sea 100, serían menos 2. Si quiero que sea con decimal, pues sería a decenas, pues sería 1. Y si no quiero decimales, pues que quede con 0. Entonces, de una vez ya me quedan pues, los 826.000, que eso es lo que yo le tengo que pagar, por ejemplo, al Estado. Y eso ya me daría la utilidad neta. Allá lo que le va a destruir, por ejemplo, a los socios. Entonces, de esos 9.900.000 que se vendieron, ¿cierto? De esas ventas, o sea, la ganancia neta ya es de 1.678.000. Después de tener ya el estado de resultados, pues vamos al paso, estamos en el 8, sigue el paso 9. Que sería el presupuesto de efectivo. Presupuesto de efectivo. Entonces, el presupuesto de efectivo pues tiene dos métodos para realizarlo, método directo y método indirecto. Vamos a hacerlo en este momento por el método directo. Entonces, presupuesto de efectivo, método directo. El método directo arranca, ¿por qué? Arranca, por ejemplo, por los recaudos. Recaudos. Entonces, ¿cómo determinamos los recaudos? Entonces, iniciamos con las cuentas
por cobrar iniciales, porque en este caso sería, por ejemplo, 0, más las ventas, en este caso, pues tenemos acá en el presupuesto de ventas 9.900.000. Menos las cuentas por cobrar finales. Las cuentas por cobrar finales las tenemos acá en el punto 4, si no me equivoco. Sí, punto 4, cuentas por cobrar finales, 1.650.000. Y eso nos daría total recaudos. Total recaudos. Sería cuentas por cobrar más las ventas menos las cuentas por cobrar, o sea que los recaudos fueron de 8.250.000. Serían más 8.250.000. Entonces, a esos recaudos le vamos a restar menos pagos, lo que yo haya pagado en el periodo. ¿Qué pagamos aquí? Por ejemplo, proveedores. Entonces, proveedores me toca pues hacer lo mismo, hallar cuánto fueron las cuentas por pagar. Entonces, cuentas por pagar iniciales, en este caso sería 0 más compras, que la hallamos acá en el punto, las compras que nos dieron, cuentas por pagar fin, las compras que nos llama acá, total compras, 3.500.000 menos cuentas por pagar finales. Que fueron los 437.500 que nos dio acá. Y eso nos va a dar el total pago a proveedores. Total pago a proveedores. Listo, entonces sería más las compras menos las cuentas por pagar. Serían 3.062.500. Entonces, en este caso sería aquí más 3.062.500. Listo. ¿Qué más pagamos? ¿Qué más pagamos en el periodo? Entonces, la mano de obra directa. Mano de obra directa. ¿Cuánto se pagaron? Ah, lo tenemos en el punto 2. ¿Cierto? Punto 2. Que fueron 1.500.000. Mano de obra indirecta. ¿Cuánto pagamos de mano de obra indirecta? Lo tenemos en el punto 2. Punto 2 que fueron 360.000 pesos. Prestaciones sociales. Prestaciones sociales. Entonces aquí nos decía que el 80% de las prestaciones se pagan en el periodo. Entonces para ese es el 80%. Entonces cogemos las prestaciones y las tenemos en el punto 2 que fueron 930 por el 80%. Sería 744.
¿Cierto? ¿Qué más pagamos? Entonces pagamos arrendamiento. Arrendamiento. Pero también lo tenemos en el punto 2, que fueron, en este caso, 180.000. Mantenimiento. Lo tenemos en el punto 2, que fue por 60.000. Otros costos. Que serían 240.000. ¿Qué más pagamos? Gastos de administración y venta. ¿Qué pagamos, por ejemplo, en el estado de resultados? 1.440.000. ¿Cierto? ¿Qué más pagamos? Impuestos. En este caso, en ese primer año no se paga impuestos, se paga el año siguiente, entonces sería 0. Entonces, esto nos daría el total pagos. Total pagos, ¿cierto? Que sería la sumatoria desde proveedores hasta impuestos. Y esto nos va a dar el efectivo generado si es positivo o usado si es negativo por operación. El efectivo generado o usado por las actividades propias de la empresa, que sería coger los recaudos menos los pagos. Lo que yo hice aquí, dividido menos. Nos daría 663.500. En este caso es positivo, entonces sería efectivo generado. De ahí en el flujo efectivo seguiría la parte de la inversión, que sería la parte de maquinaria. ¿Cierto? Maquinaria. En este caso se invirtió, lo tenemos en el punto de inversión. Inversión, maquinaria. 5 millones se coloca negativo, ¿cierto? Porque implicó desembolso de dinero. Y eso nos daría el efectivo generado, si es positivo, o usado, si es negativo, por inversión. Por inversión. Esa es la única inversión que tenemos, entonces pues nos va a dar. Y de ahí seguiríamos con la parte de financiación. ¿Cierto? Que entonces tenemos proveedores. En este caso serían los 437.500. Tenemos préstamos bancarios. Préstamos bancarios que fueron 3 millones. Pero a esos préstamos bancarios le hicimos una amortización de capital amortización de préstamos, ¿para qué? ¿Cierto? Que sería el 1.000.000 de pesos. Debemos pagar el primer año. Y los intereses.
los intereses que se pagaron también, que están en el estado de resultados. Y eso nos va a dar el efectivo generado, que si es positivo, o usado, si es negativo, por financiación. Por financiación. Aquí en la parte de la financiación me falta incluir el aporte de socios. El aporte de socios que fue de 4.782.500. Entonces, eso nos va a dar la suma de los tres, nos va a dar la variación del efectivo. La variación del efectivo, que es la suma del efectivo por operación, el efectivo por inversión, más el efectivo por financiación. A ver qué me falta aquí. $4.306.63. 4.700.503. Préstamo, bancario, mitigación, tu interés. Ah, no, entra de la... No entraría lo de proveedores. Y listo, es este. Listo. La financiación tenemos es, porque resulta que en esta parte el aporte de los socios ya está restado el aporte de los proveedores. No me está quedando doble. Entonces, el efectivo generado por financiación sería de 6.242.500. Entonces me daría la variación del efectivo y a eso le colocamos más efectivo inicial. En este caso fue 0, ¿cierto? Porque apenas estamos iniciando operaciones. Y nos daría el efectivo final. Nos daría el efectivo final. Y ya cuando pues, tenemos el estado de flujo de efectivo, el presupuesto de efectivo, pues vamos a hacer el punto 10. Sería el estado de situación financiera proyectada. O lo que llamaríamos, por ejemplo, el balance general. La situación financiera proyectada. Entonces empezamos con los activos. ¿Cierto? Y el primer activo, entonces el primer activo sería el efectivo. En este caso el efectivo, dijimos que eran los
630. Perdón, el efectivo es el que nos queda en el flujo efectivo. Este 1.906. 1.906. Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar que nos daría a las cuentas por cobrar finales. Está en el punto 4. Cuentas por cobrar finales. Estaríamos inventario de materia prima. ¿Cierto? El inventario de materia prima. Que lo encontramos en el punto 3. Fueron 500.000 pesos. El inventario de productos en proceso. El inventario de productos en proceso, que es el que sacamos en el estado de costos. Que serían 225.667. El inventario, productos terminados, sacamos del estado de costos, sería 1.128.333. Y esto nos daría el total activo corriente. Total activo corriente. Entonces, sumatoria. A ese activo corriente, pues le vamos a colocar el activo no corriente, que sería la maquinaria. Lo que vimos que eran los 5 millones. Tenemos inversión en maquinaria. Menos la depreciación acumulada. La depreciación acumulada la tenemos en el punto 2. Punto 2, que son 500.000. Es de maquinaria. Y esto me va a dar total activo no corriente. Y la suma de los dos me dará el total activos. Ya tengo los activos. Ahorita seguimos con los pasivos. Entonces, en la parte de los pasivos, pues tengo proveedores, que serían las cuentas por pagar finales, los 437.500. A esas cuentas por pagar finales, entonces, impuesto de renta por pagar. Lo sacamos del estado de resultados, 826 que nos dio por allá. ¿Cierto? Impuesto de renta. Le quedamos debiendo el estado. Y prestaciones sociales por pagar. ¿Cuáles serían las prestaciones sociales por pagar? Pues coger las prestaciones que hicimos en el punto 2. Tenemos acá prestaciones 900 y le restamos los pagos, o sea, el 80%. El 80% de lo que se pagó en el periodo. O es lo mismo coger esos 930 por el 20%.
Y esto me daría el total pasivos corrientes. Total pasivos corrientes. Y seguiríamos con el pasivo no corriente, que serían las obligaciones financieras. O sea, los préstamos. Que sería coger, ¿cierto?, en la parte de los préstamos bancarios y le restamos la amortización. O sea, que quedamos debiendo 2 millones de pesos, porque en el primer año pues se paga 1 millón. Y eso sería total pasivo no corriente. Total pasivos no corrientes. Esta acabaría los mismos 2 millones y esto me haría total pasivos. Sería sumar los dos pasivos corrientes más no corrientes. 3 millones. Y seguiríamos con el patrimonio. Estaríamos con el capital, que fueron los aportes de los socios. El total aporte de socios, 4.782.500, más la utilidad del ejercicio. O la utilidad neta. Lo que nos dio en el estado de resultados, en este caso fueron 1.678.000. Y esto me va a dar el total patrimonio. Total patrimonio. Y ahorita cogemos entonces total pasivo más patrimonio. Total pasivo más patrimonio, que sería coger los pasivos más el patrimonio. Me daría los 9.910.000, ¿cierto? Que debe ser igual, ¿cierto? Que debe ser igual ¿a qué? Al total activos. Para saber, o sea, si yo lo cojo aquí, el pasivo más patrimonio, le resto los activos, me debe dar 0, para saber que eso me quedó bien. Y ese sería todo el proceso de la parte de la proyección financiera. O sea, llegar hasta los estados financieros que vimos, ¿no? Entonces, tenemos el estado de resultados, ¿cierto? El estado de resultados, que parte pues, del costo. Tenemos el estado de presupuesto de efectivo y el balance. Balance clasificado en activos corrientes y activos no corrientes, y los pasivos en pasivos corrientes, pasivos no corrientes, para ya después aplicarle lo que es la parte del análisis financiero, análisis vertical, el horizontal, y aplicarle las razones financieras, pues para mirar cada una de las rotaciones. Ese sería todo el proceso. Preguntas. No, pero es volver a ver la clase. Sí, Eso está muy largo, la profe, muy un práctica. proceso largo. Sí, no, la Práctica, cuestión que profe. para uno, pues uno todos los días está en esto, ¿no? Entonces ya, al principio pues uno lo ve como complicado, pero si usted va haciendo paso a paso, él al final le va dando. Pues la idea es, por ejemplo, que ustedes en la parte de la administración, pues en los proyectos que van a iniciar, igual pues todo se mide con cifras, ¿cierto? Todo se mide con cifras y entonces para la parte de las empresas. Entonces es saber, por ejemplo, para evaluar un proyecto, por ejemplo, lo que ustedes van a hacer en alguna inversión, pues al final, ¿cómo vamos a estar?
Entonces, lo que yo les decía a ustedes, la parte de las proyecciones financieras, pues son una herramienta fundamental dentro de la empresa. Supongamos cuando yo empecé a manejar, o sea, yo trabajaba, más que todo me he dedicado a la parte, o sea, yo soy contador, pero dedicado mucho a la parte agrícola, por la zona, ¿no es cierto? Entonces, he manejado mucho la parte de los costos de, de costos agrícolas, o sea, saber cuánto cuesta producir, por ejemplo, una hectárea de papaya, cuánto cuesta una hectárea de melón, pimentón, etcétera, todo eso, manejar. Y ahorita, por ejemplo, en la parte ambiental, que es algo que hemos dicho, o sea, por ejemplo, cuánto es, por ejemplo, un balance ambiental, o sea, por ejemplo, una empresa que tenga la parte de medir, por ejemplo, la contaminación y todo eso, o sea, son cosas que ya uno toca mirar. O sea, qué factores se tienen en cuenta para uno poder valorar eso, o sea, qué tanto afecta, digamos, por ejemplo, la parte productiva de una empresa al medio ambiente, ¿cierto? Por ejemplo, en la parte, por ejemplo, la empresa, digamos así, los desechos Ambientales. y toda esa parte. Entonces, es cuantificar también, o sea, es montarle la contabilidad a toda esa parte ambiental. Que yo, por ejemplo, le he dicho a los muchachos, por ejemplo, que estudian la parte de contaduría, los que están en eso. O sea, que como trabajo de grado sería bueno hacer una investigación sobre eso, o sea, cuantificar, por ejemplo, una empresa, cuánto es el impacto ambiental de esa empresa, lo que le genera a esa empresa, por ejemplo, al ambiente. Y poderlo cuantificar y decirle, bueno, yo le voy a retribuir esto al ambiente, por ejemplo, digamos, por ejemplo, las empresas que contaminan, por ejemplo, con químicos y todo eso. Yo me acuerdo que allá, por ejemplo, todos esos desechos de insumos, o sea, los envases y todo eso, tenían que recogerlo. En la parte del aceite ya quemado, eso tenían que pagar uno a una empresa para que vinieran por ellos, para que ellos procesaran, porque eso no se podía tirar, digamos, al suelo, o sea, a la tierra, ¿no es cierto? Que eso estaban muy pendientes en ese caso, por ejemplo, la parte de la CBC y todo eso, por lo que implica es la contaminación. Entonces la idea es que pues, podamos mirar, o sea, eso que hacen ustedes en números, o sea, cuánto representa eso económicamente. Listo, entonces yo ahorita les mando el archivo y les mando el video, ¿cierto? Para que lo repasen y ya después vamos a hacer como un ejercicio. Pues de pronto uno aquí por lo que está hablando y uno lo está viendo, pues uno se va yendo como muy rápido y todo, porque por ejemplo cuando lo hacemos en el pues lo vamos haciendo paso por paso y ustedes pues también lo van haciendo. Entonces ya la idea es que pues nos ponen las clases, pues les voy a poner si ustedes lo van haciendo paso por paso y pues ya ahí me van preguntando, por ejemplo, las inquietudes que les puedan resultar. Listo, muchachos, entonces nos vemos. Listo, profe, muchas gracias. Feliz tarde. Que descansen, Profe, muchas Profe, gracias. muchas que tengan gracias. buena Que tenga semana. buen día. Profe, muchas gracias, Dios me lo bendiga. Fin de Bueno, semana. muchas gracias. Dios los bendiga también.